mis amados, doy gracias al Señor porque a través de este medio una vez más podemos estar saliendo, ¿cierto?, para predicar su palabra. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Hasta aquí Él nos ha acompañado. Hasta aquí podemos seguir predicando este evangelio. Así como dijo Pablo, la palabra del Señor no está presa, sino que nosotros tenemos que seguir, ¿cierto?, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Bueno, vamos a predicar en esta tarde lo que el Señor puso en mi corazón. Y la verdad, amados, que lo que más se escucha, lo que más está de moda en este tiempo es la palabra cuarentena, ¿verdad? Y yo busqué en el diccionario, amado, esa palabra y dice que es aislamiento preventivo de personas en un lugar y durante un periodo por razones de salud. Es como lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en una cuarentena, estamos en un aislamiento. Y aislamiento significa hacer que una persona quede sola o separada de otras personas. La verdad que es lo que estamos viviendo ahora. De alguna u otra manera, ¿cierto?, estamos separados, nos apartamos. Nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir una cosa así. Muchos se separaron de sus trabajos, los chicos del colegio, hasta de nuestros vecinos. No los podemos ir a ver, ¿verdad?, porque estamos en tiempos de cuarentena. Que el Señor nos bendiga. Y quiero que usted pueda estar ahí abriendo la palabra del Señor en el libro de Oseas. Vamos a compartir un verso ahí, Oseas capítulo 2. El verso 14 vamos a compartir. Búsquelo ahí nomás tranquilito. Oseas capítulo 2, verso 14. Y si usted lo encontró, cierre los ojitos que vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Papito del cielo, porque ya podemos estar en este lugar. A través de las redes sociales podemos salir para seguir alimentando nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Porque tu palabra es la que nos enseña, la que nos educa, la que nos exhorta, la que nos nutre, la que nos hace ser mejores personas. Por eso te pido, Señor amado, que tú bendigas mi vida, Señor amado. Padre, que todo lo humano que pueda estar en mí, tú te lo lleves y puedas ser tú que hables a través de mis labios, Señor. La única, Señor, que desea mi vida y quiero que esta palabra pueda penetrar las vidas, pueda penetrar los corazones, Señor amado. Aquel que aún no te conoce, aquel que aún, Señor amado, no ha decidido aceptarte como dueño y amo de sus vidas, que a través de la palabra, Señor, que dice que es una espada de doble filo, Señor amado. Por eso yo te pido que tú me uses como un canal de bendición para estos tus hijos que están a través de un celular, de un computador, de una televisión, viendo, Señor amado, y escuchando esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Donde quiera que usted esté, le invito a que podamos dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos a leer este versículo que es el 14 en el nombre del Señor y dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios está hablando ahí del pueblo de Israel. Dice que Él va a tomar ese pueblo y se lo va a apartar. O sea, va a ser como un aislamiento, lo va a llevar al desierto porque ahí necesita hablarle a sus corazones. Y en esta hora, ¿no le parece a usted curioso que el Señor nos ha apartado, nos ha aislado? En muchos países sus fronteras están cerradas, no podemos cruzar, no podemos salir, estamos como aislados. ¿No cree usted que el Señor quiere hablarnos a nuestros corazones? Que nos ayude el Señor.
Por eso es como una cuarentena espiritual, para que Dios hable a nuestros corazones. Y mire, yo voy a hablar de 3 varones de la palabra del Señor que fueron tomados, que fueron aislados, y Dios hizo conforme ellos, conforme lo que Él quiso. Y el primero que vamos a hablar va a ser de Moisés. Todos conocemos a Moisés, ¿verdad? Moisés se crió en egipcio, fue con todos los lujos habidos y por haber. Él tenía buena situación. Era hijo de la hija del faraón. Tenía muchas regalías, ¿cierto? Él vivía bien. Pero dice la palabra del Señor que en un momento de su vida algo ocurrió. Y dice que él estaba ahí mirando cuando vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos. Y dice que él ahí se metió y lo mató. Que el Señor nos ayude. Y dice que asesinó a esta persona. Y mire, yo lo quiero llevar a Éxodo capítulo 2, verso 15. Mire lo que ocurre en ese momento cuando Moisés hizo aquello. Dice el verso 15: oyendo Faraón acerca de este hecho, del hecho de que Moisés había matado a uno de ellos, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. O sea, que él llevaba una vida con lujos, bien, estaba bien, pero dice que llegó en un momento en que tuvo que ocurrir esto y dice que él tuvo que escapar porque el faraón lo quería matar. Y Dios permitió que llegara a un desierto. Ahí narra la palabra del Señor, si usted lee la historia de Moisés, él estuvo 40 años ahí en el desierto pastoreando ovejas, animalitos. Ahí conoció a su esposa, ¿cierto? Ahí tuvo sus hijos, pero dice que estuvo 40 años en el desierto. Como le decía, pastoreando aquellas ovejitas. Todo el lujo que él tenía ahí en el castillo, ahí a donde él vivía, hubo un cambio brusco. Pero ahí Dios tenía que hacer algo con él. Ahí Dios trató con él. Ahí Dios tuvo que tratar con su carácter. Ahí él tuvo que tener paciencia con estas ovejitas. Tuvo que alimentarlas. Que nos ayude el Señor. Amén. Dice que había un propósito de por qué Dios lo tomó, lo aisló y estuvo en una cuarentena. Y usted sabe, usted y yo, los que conocemos la palabra del Señor, sabemos cuál fue el propósito. Él fue el libertador del pueblo de Israel. Mire, ahí mismo en el capítulo 3, 9 y 10 del mismo Éxodo, dice así: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ved por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este era el fin, de que Dios lo tomara, lo aislara y tratara con él, porque él iba a sacar a su pueblo. Aquí Dios le estaba diciendo que él escuchó el clamor de su pueblo y a Moisés lo escogió para que fuera el libertador. Pero ¿sabe qué? Algo aquí ocurre más lindo y precioso. Cuando Dios nos toma, nos aísla, nos lleva al desierto, nosotros tenemos un encuentro genuino con él. Y le pasó a Moisés, recuerde usted la zarza. Cuando la zarza estaba ardiendo, él se fijó, estaba ahí en el desierto y fue a mirar, ¿por qué no se consume esta zarza? Y ahí dice que Dios le habló, ¿cierto? Y le dice, sácate el calzado porque el lugar que estás pisando santo es. Y tuvo un encuentro con el Señor. Gloria al Señor para siempre. Que así usted y yo, en este aislamiento, que ahora sí tenemos tiempo. No podemos decir yo no tengo tiempo, porque ahora sí que tenemos tiempo para buscar el rostro del Señor. Él algo quiere hacer con nosotros, Él algo quiere entregarnos. No vamos a ser libertadores, pero sí Él nos puede entregar cosas.
Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Que el Señor trate con nosotros, que nosotros podamos tener un corazón sensible a su voz, que cuando Él hable a nuestro corazón nosotros podamos estar atentos a su voz, ¿cierto? Así que Moisés por algo lo sacó de su comodidad, de su familia, de su confort que estaba, era porque le tenía algo maravilloso y grande. Que el Señor nos ayude. También quiero hablarles de otro varón, y este varón se llama Daniel. Gloria al Señor. Este Daniel, que todos lo conocemos, ¿cierto? Que eran jóvenes, dice que eran 3 jóvenes, ¿verdad? Y que ellos eran entendidos en la palabra del Señor. Ellos conocían, eran temerosos, eran inteligentes. Ellos conocían, me imagino que ellos iban a la iglesia, ellos oraban. Y dice que llegó un momento en que el rey Nabucodonosor los tomó y los llevó cautivos. Y los puso en un lugar, en una tierra donde no había iglesia, donde no se oraba, donde existía mucho el paganismo, adoraban a dioses ajenos. Y dice que el Señor los tomó a estos jóvenes y los sacó, los apartó de su familia. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero también había un propósito. También tenía que aislarlos para tratar con estos jóvenes. Mire, Daniel era magnífico, digo yo. En un lugar donde no se podía congregar, donde no hablaban del Dios que él conocía. Él dice que 3 veces, cuenta la palabra del Señor, que 3 veces se arrodillaba, abría las ventanas y oraba a este Dios grande y maravilloso. Y dice que por ahí, ¿cierto? Salió un edicto, ¿cómo se dice? Un edicto, ¿verdad? Y lo quiero llevar ahí para que usted vea ahí en la palabra del Señor, en Daniel 6. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Daniel 6, verso 8, 9 y 10. Perdón, 9 y 10. Dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Aquí se fija que antes él lo hacía. Quería decir que él conocía muy bien, que él se congregaba, que él oraba. Y qué difícil, hermano. Mire, ahora nosotros los aislaron, ¿verdad? De una forma de que no podemos congregarnos, no podemos juntarnos con los hermanos. Pero ahí era más terrible porque ahí ni siquiera los dejaban orar. Por lo menos nosotros podemos salir por este medio y seguimos predicando. Porque vuelvo a decir, como dice Pablo, la palabra no está presa. Pero ahí sí que les prohíban todo. Pero este joven, a pesar de todo, a pesar de que él no estaba en un lugar grato, porque tiene que haber sido terrible. No sé si a usted le pasa, pero cuando uno está en un lugar donde no adoran al Señor, donde usted ve tantas imágenes y cosas, es desesperante. Una vez fuimos a Serena, me acuerdo, con el pastor, y entramos a una iglesia católica. Él no entró, pero yo sí entré, de curiosa. Unas tremendas catedrales, pero era como que yo entré a un refrigerador, helado y tanta imagen. Que nos ayude el Señor. Imagínense este joven, acostumbrado a estar con los hermanos, a cantar, a alabar, a bendecir el nombre del Señor, y se lo tenían prohibido. Pero él hacía, pese a todo aquello, él buscó a Dios más
fuertemente y lo buscó con todo su corazón. Que el Señor nos bendiga. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Y así le pasó a Daniel, se hizo real esta palabra. Porque ¿quién fue Daniel? Daniel, el Señor, Dios le entregó cosas grandes, maravillosas, cosas que iban a pasar a futuro. Él intervino en las cosas políticas. Él intervino en muchas cosas. Daniel fue muy grande. Porque él clamó, porque él aprovechó ese aislamiento, esa soledad, donde no estaba con la familia, donde no estaba con sus amigos. Él aprovechó y buscó al Señor. Y yo te digo, y te hago esta pregunta, ¿tú estás aprovechando estos momentos? ¿O solamente te estás quejando? Tenemos que aprovechar de buscar a este Dios grande y maravilloso. Y Él nos va a entregar cosas grandes que vamos a poder ser. Este es el tiempo en que Él tomó esto para que podamos buscar su rostro. Que el Señor nos ayude. Mire, y del último que quiero hablar es de Pablo. Pablo, usted sabe, fue grande Pablo. Dice que antes que se le manifestara Cristo a su vida, él era un religioso, él era un maestro, él se sabía la palabra del Señor. Pero Cristo lo llamó y le dijo, Pablo, por causa de mi nombre vas a sufrir penalidades. Y chuta que sufrió penalidades. Ustedes saben, lo azotaron, le pegaron, ¿verdad? Pero lo más terrible, que él pasó mucho tiempo en cárcel, mucho tiempo, preso. Y ahí preso, dice que él animaba a las personas que estaban fuera, las animara a que siguieran adelante. Es como extraño, cuando la gente de afuera es la que tiene que animar a las que están en las cárceles. Pero Pablo hacía lo contrario, él animaba. Yo quiero que ahí busque en 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, 8 y 9. Dice, acuérdate de Jesucristo, hablando Pablo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo ni se imaginaba, mire, él estaba en las cárceles y la mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas en las cárceles. Nunca se iba a imaginar que Dios iba a tomar esos medios para que gran parte de nuestra Biblia estuviera las cartas de Pablo. Que el Señor nos bendiga. Pablo aprovechó también de haberlo tomado, aislado, y cuántas veces sufrió en la cárcel para poder buscar el rostro del Señor, para poder buscar lo que usted y yo tenemos que ahora buscar. Esto es urgente, buscar el rostro del Señor. Filipenses 1, 13 y 14. Acompáñame ahí. Dice el 13 y el 14. De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Él, como les decía, animaba a los hermanos. Y usted y yo no debemos tener miedo ni temor de seguir predicando el Evangelio, porque esto es lo que alimenta su vida y mi vida. Sin duda extrañamos los cultos, sin duda extrañamos alabar el nombre del Señor, y también extrañamos a los hermanos,
Pero como dice Pablo, esto no está presa. Tenemos que seguir buscando la palabra del Señor. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Y este es un momento en donde usted y yo deberemos preguntarnos, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida de haberme aislado, de poder buscarte aún más? Algo Él te va a entregar. Y cuando el día que nos volvamos a juntar, va a ser maravilloso, donde va a caer, y lo creo con todo mi corazón, aquellos que no han sido bautizados van a ser bautizados. Aquellos que andan buscando y pidiendo, ¿cierto? Los frutos los van a tener. Los talentos, los dones, el Señor va a repartir. Pero usted y yo debemos buscarle de corazón. Que el Señor les bendiga. Le invito a que usted incline su rostro para que podamos orar al Señor. Es tiempo para tomar, ¿cierto? Este tiempo para buscarle a Él. Cierre sus ojitos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra, Señor amado, que ha hecho vida, Señor, en mi vida primeramente, Señor. Ojalá haya llegado, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque a lo mejor no fue una palabra tan larga, pero, Señor, esto es lo que tú me entregaste, Señor. Que como aquellos varones, Señor, que tú tomaste, que tú los llevaste al desierto, tú trataste con ellos y fueron grandes en tus manos. Que así podamos ser nosotros. Que no seamos, Señor, como esos hombres que tú les diste talento y no supieron hacer. Uno lo enterró, Señor amado, el otro lo escondió, lo vendió y el otro no hizo nada. Pero el que tuvo más talentos, ese sí que pudo aprovechar. Que nosotros podamos ser como aquellos, que aprovechemos lo que tú has puesto en nuestras manos, que te podamos buscar con ahínco, con garra, con todo el corazón, Señor amado, para que tú entregues, Señor amado. Clama a mí, yo te responderé. Gracias, Cristo de la gloria. Mi alma le alaba, mi alma le bendice. Y ahora le pido que usted nos bendiga con su hermosa bendición, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a invitar a estos muchachos que nos lleven en una alabanza. Que el Señor bendiga al coro.